Entonces, muy buenas tardes con todos, bienvenidos, bienvenidas a las personas que están en esta sala. Quiero que por el chat me confirmen si se escucha bien, nos escuchan bien a los tres conferencistas que estamos aquí, tanto a Bernardo, que damos la cordial bienvenida también. Hola Bernardo, desde México. Nos trae un tema súper interesante. Hola Margarita Orozco es de Colombia, ella es psicóloga y también por acá se están uniendo las personas y pues ya les vamos a dar la bienvenida a cada uno de los participantes. Por ahí dice, sí se escucha bien, dice Angélica Martínez, excelente. Entonces, pues yo creo que podemos dar inicio, creo que primero nos vamos a saludar, pues aquí que nos den un saludo fraterno a los conferencistas para poder dar inicio al tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y sí, como decía Michelle, este es un tema muy importante, sobre todo porque tenemos la oportunidad de tener una situación que puede trascender y afectar gravemente la vida de nuestros hijos o la de nosotros mismos. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, Bernardo. Qué privilegio nuevamente estar compartiendo escenario con ustedes. Buenas noches para todos los que nos acompañan. Bienvenidos todos los de Colombia, México, Ecuador y de otros países. Bienvenidos. Y que este tema es un tema muy amplio, pero vamos a ser muy puntual y esperamos que llene sus expectativas y que realmente podamos aportar un granito de arena para que las cosas mejoren, todo lo que nosotros tenemos proyectados para ustedes. Así es, bienvenidos a las personas que se acaban de integrar al grupo. Por acá creo que siguen llegando los mensajes, que se escucha bien. A ver, por acá está, me permiten un ratito que tengo que ir uniendo uno a uno, pero bueno. Para contarles a todas las personas que están aquí presentes, a las personas que van a ver este video también en la retransmisión por Facebook, por YouTube, contarles que el tema de hoy se trata acerca de la violencia. Y cuántas veces no hemos escuchado este tema tan polémico que está presente en las novelas, está presente en Casos Cerrados, en todos los realities, está presente en todas las vecindades y en todos los barrios que pues nos rodean. Es un tema de bastante polémica, si se quiere, pero al mismo tiempo que es común y que no podemos hacer un cerrar de ojos y decir no pasa nada, cuando no sabemos si le está pasando de pronto a alguien que vive cerca de mí o a algún familiar. Sí, entonces también por ahí algo me escriben, no sé si me ayudas Bernardo, viendo porque tengo que estar atenta a la sala de espera y se me descubre un poco. Sí, entonces, sí, no bueno, decía que es un tema muy interesante porque justamente los datos estadísticos nos dicen que a nivel de lo que es la pandemia y todo esto de la cuarentena se incrementó en gran porcentaje el índice de violencia en los países, bueno, especialmente en los países de Latinoamérica. Entonces, si bien es cierto, como dije, es un tema que no podemos pasar la página y dejarlo pasar, pues el día de hoy creo que tenemos la intención más bien de querer quizás tocar un poquito las conciencias de cada una de las personas que puedan ver esta conferencia. Si tú tienes a alguien que le puede servir, también te invito a que puedas compartirla, te invito a que puedas retransmitirla en tus propias palabras o invitándole con el link de la conferencia para que la pueda ver. Tome valor, esta persona se revista totalmente de autoestima, de empoderamiento y pueda seguir su vida normal. Así que bueno, le dejo pues aquí la cancha abierta para que Bernardo nos hable un poquito acerca de esta violencia y cómo decirle basta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como decía Michelle, este es un grave problema. Este es uno de los cánceres sociales, yo creo que más graves. Tenemos muchos cánceres en la sociedad. Drogadicción, alcoholismo, narcotráfico, en fin, muchísimos cánceres sociales que le hacen un gran daño a las familias, a las ciudades y a los países. Sin embargo, considero que la violencia intrafamiliar es quizá uno de los más graves porque de ahí parten muchas cosas. Es decir, esa es la base para que proliferen muchas situaciones
que se van agravando cada día más. Bien, la violencia familiar o la violencia intrafamiliar es la que se da entre miembros de la misma familia, ¿sí? Desgraciadamente es una situación que muchas veces es callada por vergüenza o por temor. Normalmente el padre o la figura paterna es el agresor y la mujer y los hijos son las víctimas. Aunque bueno, también hay otros casos en que sucede a la inversa, es decir, el agresor es la mamá o la figura materna y en este caso la víctima sería el papá y los hijos. ¿Sí? Desgraciadamente, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que por lo menos un 35% de las personas en el mundo han sufrido algún tipo de violencia. Y esto, desgraciadamente, en América Latina se incrementa, es decir, tenemos un índice mayor. Tenemos un índice mayor, ¿por qué? Pues principalmente por cuestiones culturales. ¿Sí? Desgraciadamente, una de las causas más importantes por las que se da este tipo de violencia y por las que no se denuncia es por el desconocimiento, por el gran desconocimiento de que este es un gravísimo problema de salud social. Como les decía, tenemos muchos problemas de salud social, como lo mencioné hace rato, narcotráfico, drogadicción, alcoholismo, violencia en las calles. Pero a raíz de que hay una violencia en la familia, que es donde nacen valores, principios, etcétera, a raíz de eso es como surgen los tentáculos para otro tipo de enfermedades sociales. Entonces, tenemos que abrir los ojos, tenemos que ser conscientes de que este es un grave problema de salud social. Mientras no estemos conscientes de ello, mientras no abramos los ojos ante esta situación, vamos a seguir callando. La vergüenza, el temor, el miedo van a ser mayores y desgraciadamente esto va a ir trascendiendo. Entonces es el momento, ahorita es el momento de ponerle un alto, de entender que si no paramos esto en la familia, va a trascender y como dije hace rato, desgraciadamente afecta a ciudades, afecta a países, pero principalmente afecta las familias, ¿sí? Y bueno, aunque será una de las causas más importantes, ese desconocimiento, esa ignorancia, bueno, obviamente hay otros factores, como que, bueno, como la propia ignorancia, como la incapacidad para resolver problemas, como la nula o la baja tolerancia a la frustración, abuso en el consumo de alcohol, en el consumo de drogas, poca tolerancia o poca empatía, en fin, ese tipo de situaciones también son preponderantes de que exista una violencia en la familia, entre muchas otras. Sin embargo, algo importante que se da en América Latina, un fenómeno importante que se da en América Latina principalmente, es que todo este tipo de violencia se ha tejido bajo un velo de normalidad, ¿sí? Bajo un velo de normal es como hemos vivido. Entonces, ¿qué pasa? Violentamos de una manera muy sutil a nuestros hijos o a nuestra familia y es por eso que la persona, la víctima, no se da cuenta que la están violentando y el agresor no se da cuenta de que está agrediendo a sus hijos, ¿sí? Pero es básicamente por patrones culturales. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a esta violencia de una manera tan normal que ya la hemos normalizado en nuestra vida. Entonces sí hay que entender eso, que no podemos permitir una pequeña agresión, no podemos permitir nada de eso porque no podemos normalizar. Imagínense un papá educando al hijo que no le pega a su hermanito menor, golpeándolo a él. Entonces es algo sumamente incoherente. ¿Sí? Muchas veces condenamos la violencia que hay afuera, pero educamos con ese tipo de violencia en nuestra casa. Bernardo, yo sí quiero dar aquí un paréntesis porque me parece muy interesante lo que tú dices. Fíjate que
en los hogares, a veces viene desde el inconsciente todo este tipo de comportamientos, porque a veces la hija le dice a la madre, mamá, mira, me está insultando, quizás sufrí una agresión, y la mamá o la tía o las personas supuestamente de mayor aprendizaje, donde ella pudiera aprender de la vida, le dicen, no, mijita, aguante, porque así mismo era ay, se me cayó por aquí, así mismo era en mi casa, mira que así son los hombres, y hay una serie de excusas y justificaciones que nos llevan a pensar que es normal, como tú lo estás indicando, como que en algún momento la persona, y no digo que esto libra de responsabilidad a una persona el permanecer en una relación que llamaría yo tóxica, ¿sí? Pero sin embargo a veces también existen estas terceras personas que quizás de manera cultural, que fue la primera causa que tengo aquí que tú lo indicaste, ¿verdad? Es algo como sociocultural que está en nuestro medio, indicándonos de que debemos adaptarnos a una normalidad que en realidad no es normal. Sí, estamos bajo una sociedad que quizás ha tenido una normalidad, entre comillas, equivocada y que sale, por acá llegan más invitados, y que sale de lo que consideramos una autoestima alta o una valoración de la persona. Se sale totalmente de este tipo de cosas. Entonces, y lo que tú mencionas también acerca de los hijos es muy interesante porque de pronto yo como madre vengo y pego a mis hijos y cuando ellos se pelean digo, oye, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué le pegas a tu hermano menor? Y sin embargo, yo como madre o como padre tengo toda la autoridad de darle duro, como digo a mis hijos, ¿no? Entonces no es coherente, como tú dices, y también pues, porque digo, bueno, si así me criaron, así me funcionó, entonces así lo debo hacer. Entonces, qué importante es considerar todas estas situaciones que se dan en un hogar. Y así es, hay muchas creencias que nos vienen transmitiendo, como tú decías, hay algunos, inclusive algunos de que utilizan la violencia, normalizan las agresiones y nos hacen creer que así debe ser. Sin embargo, cuando ya en la adolescencia o en la adultez transmitimos ese mismo tipo de conductas a la familia o a los hijos, ¿no? Bien, hay varios tipos de maltrato o de violencia. Entre lo más común, bueno, tenemos lo que es el maltrato psicológico. Dentro del maltrato psicológico tenemos daño físico, amenazas de secuestro, amenazas de quitarle a los hijos, de no dar el sustento, etc. También tenemos intimidación. La intimidación es generarle miedo a la víctima a través de miradas, a través de golpear a las mascotas, a través de mostrarle armas, que tenemos armas que podemos hacerle daño, en fin. Eso también entra dentro de lo que es el maltrato psicológico. Y algo importante, que muchas veces es demasiado sutil y que no lo damos como violencia, es la desvalorización. La desvalorización es hacer sentir inferior a la persona, es humillarla, muchas veces con un apodo un tanto humillante, ¿sí? Hacer bromas humillantes hacia la persona, hacia la víctima en este caso, sí, pero desgraciadamente todo eso está tejido bajo la cuestión cultural, ¿sí? Muchas veces el hecho de hacer una broma porque la persona tiene, no sé, algún tipo de, no, vamos a poner un ejemplo, sobrepeso. Entonces, muchas veces la persona, la víctima, tiene que tolerar apodos o tiene que tolerar comentarios humillantes en frente de las personas o en privado, ¿sí? Sin embargo, tienen que entender que este también es un tipo de violencia, este también es un tipo de maltrato psicológico. Bernardo, me parece que entonces estamos hablando que el bullying viene siendo un tipo de violencia, ¿no?
Sí, ya entra en, bueno, otros conceptos lo que es el bullying, pero obviamente es un tipo de violencia, definitivamente. Claro que sí. Bueno, sin embargo, como estamos hablando en este caso de lo que es violencia familiar o violencia intrafamiliar, básicamente se da entre los miembros de la familia. Sin embargo, tiene razón, el bullying entraría dentro de un tipo de violencia simplemente por algún comentario sarcástico, alguna burla, etcétera, ya entra dentro de lo que es el concepto de violencia. Bien, continuamos con los maltratos. Aparte del maltrato psicológico, obviamente tenemos lo que es el maltrato físico. Maltrato físico que sobra decirlo, patadas, puñetazos, golpes, intento de ahorcamiento, etcétera. Cualquier tipo de maltrato físico, cualquier cosa, empujones, etcétera. ¿Sí? Es algo que obviamente no debes permitir jamás. Aparte de este tipo de maltratos, tenemos también el maltrato sexual. Esto es un tipo de coerción sexual hacia la persona, relaciones sexuales forzadas, relaciones anales sin el consentimiento de la persona, relaciones colectivas, etcétera. Entonces, según los estudios, se ha demostrado que cuando hay violencia, no solamente psicológica, normalmente también hay un tipo de violencia sexual. La mayor parte de los casos, las agresiones también implican lo sexual. Aparte de todo este maltrato, también tenemos lo que denominan maltrato o abuso económico. Esto es impedir que la mujer trabaje, esto es no informarle a la pareja el monto de su ingreso, obviamente, cuando lo hace con otros fines, dañar el patrimonio, adueñarse de los bienes materiales, del dinero, de que es algo que es patrimonio de los dos. También tenemos algún tipo de conductas para control de las personas. Esto es cuando, digamos, hay un tipo de aislamiento, es cuando impiden a la persona tener contacto con sus familias, es cuando quieren controlar lo que hacen, lo que dicen, cuando quieren controlarle su vida social, cuando quieren impedir que haga algo, inclusive cuando le niegan el acceso a la información, a cualquier tipo de información, cuando le niegan el acceso también a métodos anticonceptivos, en fin, ese tipo de control también está conceptuado dentro de lo que es la violencia. Inclusive lo que es la manipulación de los hijos también está dentro del concepto de violencia familiar. Cuando manipulas a los hijos, cuando los maltratas, cuando los golpeas, o inclusive cuando los haces partícipes y los haces mensajeros de tus cosas, o los haces mensajeros para decirle, vaya, mensajes hirientes o cualquier tipo de mensaje a la pareja. No sé si que haya alguna pregunta, Michelle. Veamos en el chat. A ver, un ratito que por aquí se integra Gladys también. Vamos a ver. Pueden utilizar el chat, amigos, amigas, para poner sus preguntas. Creo que por aquí solamente están saludos, ¿verdad? Y bueno, entonces podríamos resumir que el tipo de violencia serían dentro de lo que es las físicas, psicológicas, sexual, abuso económico, desvalorización. Y la intimidación, ¿cierto? Así Por es, ahí más o abuso menos yo económico, iba. conductas para el dominio de la pareja y manipulación de los hijos entra dentro de lo que es conceptos de violencia también, Michelle. Sí, yo también pondría como que violencia infantil aparte, ¿no? Hay muchos tipos de violencia, pero bueno, de todos modos, pues como para tenerlo claro, ese tipo de violencia existe allí y podemos también comenzar a ver cómo podríamos detectar y qué hacer al momento de encontrar ciertos rasgos que puede haber este tipo de violencia en nuestro entorno. Sí, bueno, mira, hay que buscar la solución, pero ¿cómo encontramos la solución? Bueno, de entrada, sí hay que tener
claro la diferencia entre lo que es agresión y violencia. La diferencia más importante entre agresión y violencia es que la violencia te atrapa. Es decir, cuando hay violencia, la persona, el violentador, hace creer a las víctimas que no tienen escape, hace creer a las víctimas que no pueden escapar de él, que no pueden hacerse de él y que él siempre va a tener el control, ¿sí? Mientras no exista este tipo de situación que se atrape, quedará solamente como una especie de agresión, no entra dentro del concepto de lo que es la violencia. Mira, yo creo, lo que tú acabas de decir es una escena bastante clarísima de una persona manipuladora. Definitivamente yo pienso que el violento tiende siempre a manipular, tiene un tinte de manipulación porque tiene que de alguna manera encontrar una excusa o un argumento para su acción, ¿sí? Entonces, Sí, así es. exacto. Y para una persona que es violenta, digamos, para un agresor o una agresora, siempre también va a haber la otra parte que es la víctima, que tiene de por sí rasgos de mucha codependencia, incluso llevada desde su hogar, desde sus primeros padres, ha visto o sintió algún tipo de quizás humillación o alguna situación que la trae desde muchos años atrás y que tolera ese tipo de excusas, ¿ya? Entonces, como algo que lo valida. Entonces, creo yo que esto es algo que hay que tener muy, muy claro, ¿no? Que incluso si nosotros vemos, a ver, 2 personas en la sala de espera. Sigue, Bernardo, por favor. Bien, continuamos. Sí, decía que para encontrar una solución, el primer paso es hacer un examen de conciencia y de autoconciencia. Es decir, por parte del violentador, saber que tiene una situación que hay que solucionar. Porque inclusive uno de los aspectos importantes por los que hay violencia es porque hay heridas que no ha sanado de la infancia. Entonces, cuando esas heridas están mal sanadas, viene arrastrando una serie de patrones, algunos culturales, otros simplemente son psicológicos. Entonces, viene arrastrando todo ese tipo de patrones y muchas veces ni siquiera es consciente de que es una persona violenta. Entonces, sí hay que hacer un examen de autoconciencia para ver el nivel de violencia de la persona. Entonces, también hay que tomar en cuenta la capacidad de la persona. Es decir, si quiere cambiar o no quiere cambiar. Muchas veces no es cuestión de poder, muchas veces es cuestión de querer. Entonces, sí hay que tener ese tipo de limitaciones con el agresor. Y es importantísimo entender esto muy claro. Si la persona no quiere o no puede cambiar, entonces sí tienes que ponerte en ese papel, en ese lugar de ya no tolerar esa violencia. Sí, absolutamente nadie es indispensable en la vida y es tu responsabilidad, sobre todo para cuidar a tus hijos. Tú tienes que cuidar tu integridad. Recuerda que tú eres parte importante de una sociedad. Entonces, si hay un agresor, si hay alguien que te está haciendo daño, tú tienes la obligación de salvaguardar a tus seres queridos, principalmente a tus hijos, que van a ser las principales víctimas. No solamente tú como víctima, sino que tus hijos van a tener unas secuelas gravísimas. Y te repito, esto no es inmediato, esto se da un efecto posterior hasta 1 o 2 generaciones después, en el que el cáncer social se agrava muchísimo. Es por eso que no podemos terminar con situaciones tan graves, repito, como la violencia en las calles, como el narcotráfico, como drogadicción, como tabaquismo, como alcoholismo. Entonces, todo esto parte de la base que es la familia. Quizá el paso más importante para poder encontrar una solución o para poder lograr una solución es que la persona quiera ayudarse. Definitivamente es el paso más primordial. Que la persona quiera ayudarse, porque tú no puedes hacer nada, ¿sí? Si tú intentas rescatar a alguien que no quiere ser rescatado, definitivamente lo que vas a lograr va a ser hundirte a ti y a tus hijos. Y eso no puedes permitirlo.
¿sí? Entonces, de antemano sé que muchas personas sí quieren cambiar. Muchas personas, quizá la gran mayoría de papás violentos, quieren cambiar, pero muchos no saben cómo hacerlo. Muchos no saben qué hacer para poder dar ese salto, para poder cambiar, ¿sí? Muchos de ellos están tan atrapados en su pasado que no saben, que no saben qué pasos dar para poder salir. E inclusive hay algunos otros que se ven obligados a querer cambiar cuando ven que pueden perder a su familia, cuando se dan cuenta de que pueden perder a sus seres queridos. En ellos se ve una actitud de cambio, pero al final de cuentas ese es el punto más importante para encontrar una solución, ¿sí? Una situación importante también es tú como pareja, tú como víctima, tienes que utilizar una técnica, utilizamos nosotros una técnica de comunicación profunda. Esto obviamente se hace cuando la persona está tranquila, cuando la persona no está en ese estatus de violentador, ese estatus de violencia. Es cuando le haces preguntas, pero solamente le haces preguntas esperando que él mismo encuentre la respuesta. Es decir, tú solamente le haces la pregunta y escuchas, tú lo escuchas y lo que haces es tratar de que él mismo entienda que es incoherente lo que está haciendo con lo que está diciendo. Es decir, preguntas como, ¿por qué crees que utilizas la violencia? ¿Qué beneficios crees que acarrea que tú seas violento o que nos golpees? ¿Qué perjuicios tú crees que ocurran si eres violento o si golpeas a los hijos o si me golpeas a mí? Entonces él mismo tiene que encontrar las respuestas. Recuerda, si yo lo digo, puede ser que no sea verdad, pero si tú lo dices, sí es verdad. Entonces tenemos que lograr que él mismo encuentre sus propias respuestas y hacerle caer en cuenta que es incoherente muchas veces lo que dice con lo que hace. Entonces ya tomando este estado de conciencia y de autoconciencia, comienza el proceso de reparación, comienza el proceso de sanación. Bien, continúo. ¿No hay ninguna pregunta, Michelle? Parece que no, ¿verdad? No, adelante, Bernardo. Bien, normalmente las personas golpean porque no pueden controlar sus estados emocionales. Hay muchas personas que cualquier cosa lo toman como una agresión. Cualquier respuesta por parte de la otra persona lo toman como agresión. Entonces, lo primero que hacen es reaccionar y reaccionan de una manera violenta. Y uno de los principales trabajos como papás, uno de los principales trabajos como jefes de la familia, porque ambos son jefes de la familia, tanto el padre como la madre, es evitar que la violencia se haga algo normal. Tenemos que romper esa cadena, tenemos que romper ese estatus de que la violencia sea normal en nuestra familia, de que sea normal en nuestra casa. Entonces, como le decía hace rato, imagínense al papá que golpea al niño y de esa manera le enseña a que no golpee a su hermanito. Es algo completamente incoherente. Entonces, de esa manera es como vamos normalizando, como vamos enseñando que los problemas se solucionan golpeando a los demás o utilizando la violencia. Entonces, si esto se hace en casa, se va a llevar a la escuela, y esto se va a llevar al trabajo, y esto se va a llevar a la calle. Entonces, nosotros tenemos la obligación de parar ese tipo de situaciones, pero es pararlo desde casa, es entender que desde casa tenemos que frenar esta violencia. Esto es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Entonces tenemos que comenzar con nuestros hijos. Hay un sinfín de situaciones. También hay que entender que hay situaciones estresantes que muchas veces nuestra pareja no tiene la capacidad de controlar. Hay un estrés en el trabajo, hay un estrés en no sé, 1000 cosas.
cuando no tiene la capacidad de esa resolución de problemas, cuando no tiene la capacidad y el estrés se hace más grande, muchas veces se explotan, muchas veces desencadenan en una violencia hacia los hijos. Si nosotros permitimos que esto se normalice, que esto sea algo común, entonces esto se va a ir haciendo gradual, esto es gradual, el ser humano es así, el ser humano es gradual, entonces si tú le permites un pequeño golpe, después vas a tener que tolerar una golpiza. Hay muchas personas que dicen que maltratan porque tienen mal carácter. Es una excusa que utilizan. Híjole, yo les pego porque así soy, así era mi papá y así soy yo, y es que no puedo evitarlo porque así es mi carácter. Eso no es cierto. Sí, Bernardo, dime, también Michelle. a veces he escuchado que dicen, es que yo le pego porque es la única manera que entiende. Es algo así tan común, y como tú dices, yo le haría una pregunta, ¿verdad? Como tú dices, para que esa persona mismo justifique su violencia y le diga, bueno, intentaste otra manera de decirle, de que te entienda, o sea, te hiciste entender en serio. O sea, yo creo que siempre va a ser a la manera de uno, ¿no? Es que no me entienden a mí, entonces yo cojo y golpeo, utilizo otra manera, ¿no? Pero realmente, ¿será que el mensaje no está llegando porque no lo estoy expresando bien? Porque no estoy hablando, quizás hablando de un hijo, ¿no? No estoy hablando en un idioma que ese niño me puede entender, ¿cierto? Entonces, Sí, creo que son excusas el resto. sí, es correcto. Muchas veces nosotros, o bueno, los violentadores pegan como una excusa, sobre todo a los niños. Muchas veces dicen, es que tiene razón, es la única forma como me entiende, pero no es cierto, es la única forma como tú sabes hacerlo. Muchas veces es el coraje, muchas veces es la frustración la que te hace golpear al niño, ¿sí? Pero bueno, repito, hay una sutil diferencia entre agresión y violencia. Cuando la agresión tiene la intención de hacer daño, cuando la intención atrapa, es cuando realmente se convierte en violencia. Sin embargo, esas pequeñas agresiones pueden trascender y convertirse en violencia. Entonces, esas personas que dicen que tienen mal carácter, realmente hay un trasfondo psicológico atrás de ello. ¿Sí? Las personas que golpean, repito, normalmente traen heridas mal sanadas de la infancia. Las personas que son muy reactivas normalmente traen algo arrastrando, traen una cuestión psicológica arrastrando desde hace mucho tiempo. Y eso es un punto importante para poder partir hacia una sanación, hacia romper esa cadena de violencia. Si la persona, si la pareja, si el violentador realmente quiere cambiar, entonces él solo va a entender a través de un examen de autoconciencia que el primer paso es romper las cadenas, pero es sanar todas esas cuestiones que te arrastrando desde hace mucho tiempo. Bien, si no hay ninguna pregunta, me gustaría regalarle 5 pasos para poder sanar algunas heridas, para poder romper algunas cadenas que nos llevan a la violencia. Esto va principalmente para las personas que han sido violentos alguna vez o que siguen siendo violentos, ¿sí? O bien para que puedan apoyar a la pareja, para que puedan apoyar a esa persona que es una agresora de la familia. El primer punto es afrontar lo que sientes, ¿sí? Afrontar lo que sientes y lo que viviste, ¿sí? El primer paso de sanación es es decir, tú tienes que enfrentar. Normalmente el cerebro del ser humano está diseñado para huir del miedo y para huir del dolor. Y muchas veces huimos de este tipo de situaciones.
Es decir, vamos esquivando lo que pensamos, vamos esquivando lo que sentimos y nos vamos excusando. Y al final de cuentas, cuando menos nos damos cuenta, ¡pum!, detonamos la violencia, ya sea en la mujer o ya sea en los hijos. Entonces sí tienes que entender que tienes que enfrentarte con esos miedos, tienes que enfrentarte con eso que te está aterrando, con eso que te está atemorizando y con eso que a final de cuentas te lleva a ser una persona violenta. Si tienes que enfrentarlo y si tienes que llorar, llora. O sea, si tienes que sentir coraje, siente coraje. Si tienes que vivir, tienes que sentirlo, pero tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentarlo para que puedas comenzar a debilitarlo. Bien, el paso número 2 dice que antes de arreglar el pasado, debemos de arreglar nuestro presente también. Y aunque es cierto que muchas de las cosas, de las heridas son de la infancia, también es cierto que ahora ya somos adultos. También es cierto que ahora ya tenemos una capacidad diferente de cuando éramos niños para poder solucionar. ¿Sí? Nuestras aptitudes, nuestras habilidades, nuestras competencias son muy diferentes y muy superiores a cuando éramos niños. Entonces, muchas cosas del pasado las puedes arreglar solucionando las cosas del presente. Si tienes que apoyarte con tu pareja, hazlo. Si tienes que buscar una herramienta con un psicólogo, hazlo. Pero es importante que tú entiendas esta parte, que tú entiendas que tienes que arreglar tu pasado, pero también tienes que arreglar tu presente. El paso número 3 tiene que ver con la resiliencia. El paso número 3 dice que tienes que convertir tus heridas en oportunidades. Repito, aunque tú viviste muchas cosas en la infancia, muchas heridas son de la infancia, ahora ya tienes esa capacidad de autoconciencia, tienes esa capacidad para discernir y ahora ya puedes, ya tienes un poder de resiliencia, ya puedes convertir errores en oportunidades. ¿Sí? La pregunta que tienes que hacerte en este caso es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? No por qué. No por qué lo viví, no por qué me pasó. ¿Para qué? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está enseñando la vida? Porque tienes que entender que esto es como un examen. Esto es como una prueba de vida. Tienes que, para poder convertir esas heridas o puedas convertir un error en una oportunidad, tienes que verlo como un examen. Tienes que verlo como una prueba de vida. Tienes que verlo como algo que tienes que superar. Esa es la única forma como vas a poder convertir algo negativo en una oportunidad de vida. Tienes que verlo como un reto, como una prueba de vida. Bien. El cuarto paso no es tan fácil. El cuarto paso es entender a los que te hicieron daño, ¿sí? Y quizá eras un niño, quizá no tuviste oportunidad de defenderte. Sin embargo, entenderlos ahora no significa darles una oportunidad, no significa darles esa oportunidad para que te continúen haciendo daño. No, entenderlos significa entender que todas las personas tenemos un increíble potencial para hacer el bien y para hacer el mal, ¿sí? Y que muchas veces no depende solamente de nosotros, muchas veces depende también de lo que vivimos. Muchas veces esa persona que te violentó, que te hirió, que te golpeó, que te humilló, tampoco tuvo la oportunidad de defenderse. Debes entender que esa persona también le hicieron daño y que de una manera inconsciente va transmitiendo solamente lo que él aprendió. Es inconsciente muchas veces esos patrones de conducta ni siquiera los piensan. Entonces sí tienes que entender esa parte, porque si tú no eres capaz de entender esa parte, lo único que va a pasar es que solamente vas a seguir transmitiendo de generación en generación las conductas violentas.
ya sean conductas violentas, sean conductas de negligencia, conductas de abandono, conductas de lo que sea, pero las vas a seguir transmitiendo mientras tú no seas capaz de entender esa parte. Y el quinto paso posiblemente sea el más difícil para todos. El quinto paso se llama perdonar. Sí, muy difícil porque muchas veces no queremos perdonar. Nos han hecho tanto daño que no queremos o que no podemos perdonar. ¿Sí? Sin embargo, perdonar no significa, como decía hace rato, no significa darle la oportunidad, no significa olvidar y darle la oportunidad a la persona de que te siga golpeando, de que te siga humillando. Perdonar significa liberarte, perdonar significa quitarte esas cadenas, perdonar significa liberarte de toda esa basura que tienes en la cabeza. Perdonar significa quitarte toda la mierda que llevas cargando en un costal. Perdonar significa, entiéndelo, liberarte, pero liberarte a ti. Muchas veces la otra persona ni siquiera se va a dar cuenta que recibió un perdón. No se va a dar cuenta de que tú lograste perdonarlo o de que has sido perdonado. Sin embargo, el perdón al que libera realmente es a ti. El perdón es el que expulsa todo el veneno que llevas en tu corazón. Muchas veces nos sentimos atados al pasado y es cuando más necesitamos perdonar. Cuando estamos estancados, cuando estamos con un sufrimiento, es cuando más debemos perdonar. Y tú te das cuenta a quién debes perdonar. Tú te das cuenta, bajo ese rencor que tienes, te das cuenta quién es la persona a quien más necesitas perdonar. Cuando la persona lleva a cabo algún tipo de técnica como esta y no ha logrado perdonar o no ha logrado salir adelante, entonces sí es muy importante que se apoye con un profesional, que se apoye con una terapia por medio de otra persona para que pueda liberarse. Pero la única forma como vamos a romper esa violencia, es la única forma como vamos a romper esa cadena. Entonces, tú tienes que romper el silencio, tú tienes que romper esa cadena de violencia, sobre todo por tus hijos, y por ti mismo. Sí, Michelle, dime. Ok, Bernardo, bueno, voy a hacer una pregunta que vi por aquí, luego también voy a dar mi opinión. Nos dice Eugenio Mendoza, nos dice que si la violencia es una predisposición genética o se adquiere en el contexto social y familiar. Difícilmente va a ser cuestión de genética, más bien es lo que aprendemos. Nosotros tenemos cuatro etapas durante nuestro desarrollo. De los 0 a los 18 años tenemos ciertas etapas y en cada etapa aprendemos cosas diferentes. En cada etapa tu cerebro se va desarrollando de una manera, bueno, lleva un proceso. En la tercera etapa, que va de los 6 a los 12 años, es cuando tú eres una esponjita. El niño es una esponjita y es ahí cuando se forma su verdadera personalidad. Es por eso la importancia de las palabras que tú le dices de los 6 a los 12 años. Si de los 6 a los 12 años el niño ve violencia, lo más seguro es que sea una persona violenta. Si ve un golpeador, lo más seguro es que sea una persona golpeadora. Si ve lo que él vea, lo que él escuche y lo que él viva, definitivamente va a marcar una situación muy, muy importante que va a proyectar durante las siguientes etapas de su vida. Entonces, esto se aprende principalmente en el contexto familiar. Del contexto familiar lo llevas al contexto social y de tu familia lo llevas hacia afuera. Pero nace en la familia. Ahí es donde nace la violencia, ahí es donde nace el éxito, ahí es donde nace la riqueza, la pobreza. Ahí nace todo, en la familia. Te digo, y ya por consiguiente lo llevas tú a todo tu entorno social. Buenísimo.
Buenísimo, Bernardo. Y bueno, también, no sé si por ahí, Eugenio, está contestada tu pregunta o quizás tienes alguna duda adicional. Sí, gracias, nos dice Eugenio por ahí. Ok, y reforzando esos 5 pasos que tú nos diste, Bernardo, hace un momento, a mí también me gustaría dar por ahí un pequeño, quizá una aportación que va también para las personas que se están recuperando de violencia o que quizás después que salgan de esta situación, pues quieran saber cómo llevar sanamente su vida. Ya, y es muy importante, pues en primer lugar, admitir o aceptar que, como dijimos hace un momento, que está en una situación tóxica, que estuvo en una situación tóxica y que de ahí hay una insanidad mental, digamos así. Hay una situación que también nos lleva a reflexionar mucho. Bueno, ¿cuáles fueron esas emociones negativas que me mantuvieron presa en esa relación tóxica? O preso, ¿no? En esa relación tóxica. Entonces, estamos hablando que pueden ser el miedo, la obsesión, la compulsión de pensamiento, el control, y la intimidación, como tú dijiste, la victimización también, porque recordemos que las víctimas tienen también sus recompensas, ¿verdad? Y eso, bueno, ya es hablar de otro tema, pero pues a veces sabemos que siempre contando nuestra historia de víctima, a veces tenemos el abrazo emocional de otra persona, y por eso a veces también nos gusta estar en esa zona de confort. Entonces, a veces también existe lo que es resentimiento, manipulación y la culpa. Por favor, la culpa es algo que siempre por lo general va a estar allí. Incluso hace un momento mencionaste algo, Bernardo, y yo recordaba en alguna charla también, en una de las conversaciones con Margarita lo había dicho, el manipulador llega a dar tal argumento en que tú te sientas culpable y tú manejas esa culpa incluso después de salir de ese entorno de violencia. ¿Por qué? Porque dices, por mi culpa se perdió la familia, por mi culpa mis hijos se crían sin padre, por mi culpa, y así, por mi gran culpa, ¿no? Entonces, como que tenemos eso tan metido en nuestro chip, ¿no? Y nos encanta culpabilizarnos. Entonces, creo yo que todos estos sentimientos, si los identificamos y hacemos como que, hacemos conciencia de que no están bien en nosotros, creo que lo importante es admitirlo e identificarlo para poder tomar los otros pasos. Y aquí tú nos mencionabas algo muy importante y algo súper medular, que es llegar al perdón de mí misma por haber estado en todo este tipo de emociones y aguantando todo esto, ¿no? Y haber sido presa fácil de toda esta manipulación. Creo yo que si nos hacemos la pregunta, en que quién nos obligó a estar en esta relación, creo que vamos a llegar a la respuesta en que nosotros mismos lo hemos permitido todo. Entonces creo que el perdón viene ligado ahí para nosotros mismos y para el otro ser humano que quizá, como dijimos hace un momento, pudo haber adquirido esa violencia en muchas etapas de su vida y la desconocemos. Tampoco vamos a decir, pues, bueno, justifícale todo, ¿no? Pero como que sí reconocerle como un ser humano que se equivoca y pues de ahí lograr la resiliencia, como tú dijiste. Y yo creo que aquí viene algo muy importante, porque precisamente tú nos decías que busque ayuda. Y aquí es donde yo quería puntualizar que a veces la ayuda, sí, es verdad, necesitamos una ayuda profesional, sea psicólogo, sea terapeuta, pero también agarrarnos de la mano de Dios. Porque definitivamente si tú la fe la tienes botada, y no confías en nada, o sea, no te vas a levantar. Definitivamente, Dios creador lo tenemos todos en nuestra mente, sea cual fuera la religión de las personas que están aquí. Creo yo que todos estamos creyendo en algo superior y en que somos a semejanza de eso superior, de que nosotros poseemos dones espirituales, ¿sí? Algo bonito que está dentro de nosotros y que nadie puede manchar. Entonces, desde ahí, sí, lograr ese perdón con la otra persona, con nosotros mismos, e incluso comenzar a cambiar nuestra actitud, porque recordemos, Bernardo, que una vez que hemos sufrido esta violencia, quizás nos hemos vuelto más impacientes, quizás nos hemos vuelto menos tolerantes, quizás estamos más irritables
al momento, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí sí, la última recomendación, como decía, tomarnos de la mano de Dios por medio de oración, meditación, lo que tú practiques, pero siempre un momento espiritual que te lleve a encontrarte contigo mismo y con esa semejanza de grandeza que es nuestro Padre Celestial, ¿no? Así que pues esa es la aportación que yo quería dar. Sí, excelente. Ahora yo. Adelante, Margarita. Bueno, excelente aporte de mis compañeros conferencistas. Vamos a no solamente hacer como un feedback, una retroalimentación de todo lo que se ha dicho y en total acuerdo con Bernardo y con Michelle. Y sobre todo vamos a mirar esa parte que también le dijiste, Bernardo, y hablabas además de todos esos tipos de violencia, tener presente la importancia de lo que es realmente la familia, porque cuando sabemos que la familia, recordar que la familia es el núcleo principal de donde está el individuo y que es el primer eje, donde el ser humano se socializa, el primer contexto de socialización. Entonces, cuando tenemos claro eso, nosotros, algo que decías inicialmente, la importancia de colocarnos de acuerdo inicialmente, porque nosotros podemos evitar la violencia. Para ver una violencia deben haber dos. Ahorita decía Eugenio, y lo decía porque también estoy de acuerdo que la agresividad es innata y ya se convierte en violencia por los patrones familiares. O los patrones, perdón, por los patrones culturales que están en nuestra mente, pero nosotros somos los que decidimos si realmente nos involucramos con esos patrones. Nosotros como seres humanos, por naturaleza somos agresivos, solo que nosotros decidimos, porque ya nosotros decidimos la agresividad si es pacífica o no, pero ya la violencia sí depende de los factores culturales. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante de todo lo que ustedes decían y es supremamente valioso, pero debemos de darnos cuenta que lo primero que se afecta en la violencia intrafamiliar es nuestra psiqui, todo lo que tiene que ver con toda la parte emocional se descontrola, se pone en un estado de inestabilidad, lo que nos permite estar en un desequilibrio, ¿verdad? Entonces es allí donde nosotros debemos de empezar a tomar esas alertas. Es importante tomar alertas en esto. Si yo empiezo a darme cuenta que me siento incómoda en mi hogar, tengo que empezar a buscar ayuda, lo que ustedes decían, un apoyo. Y si no busco ese apoyo, a veces no queremos buscar el psicólogo, no queremos buscar a un terapeuta, no queremos, entonces busque como decía Michelle, vamos a apoyarnos, que ese apoyo, haya un apoyo espiritual, porque hay una fuerza mayor, que realmente si yo busco ese apoyo espiritual, sé que a partir de ese apoyo espiritual voy a tener la conexión que me va a dar sabiduría y me va a ayudar a discernir y a tomar las mejores decisiones. Pero muchas veces somos permisivos, ustedes lo decían, porque a veces no denuncio, a veces no hablo por temor al que dirán, por temor a desprestigiar mi familia, por temor a ser señalado. Pero nosotros debemos actuar a tiempo. Muchas veces hay muchas personas y conocemos muchos casos, no solamente a nivel específico de un solo contexto. En todos los contextos hay casos que ya cuando se informa a última hora es demasiado tarde. Conocemos casos de personas que han muerto por violencia psicológica, han muerto por violencia, por maltrato físico, maltrato sexual, porque no hablaron a tiempo y porque no buscaron las personas adecuadas. Y también a veces la víctima calla porque esa violencia es recíproca. A veces yo te pego, tú me pegas, y para acabar la violencia tiene que haber uno que pare, que haga un stop. Entonces no hablo porque si me denuncian, si denuncio, entonces dicen, no, si yo también le daba, yo también le pegaba, yo también hacía. Entonces ahí hay una compensación de violencia y eso es tóxico, como lo decía Michelle en su momento. Entonces es importante que nos demos cuenta que cuando empiezan los insultos, cuando empieza la desvalorización, cuando empiezan los maltratos, no solamente con nosotros, sino con los miembros que nos rodean, con nuestros padres, de pronto si vivimos con nuestros padres, con nuestros hijos, tenemos que hacer una alerta y un stop. Decía Bernardo que hay que enseguida, no permitas ni el primer insulto, porque permites el primer insulto y eso va a crear una secuencia
tóxica que al final te envuelven en una nieve, te envuelven en un círculo vicioso que no puedes salir. Entonces, en estos momentos, doy gracias a ustedes, pero más que todo la intervención es de prevención, debemos de buscar ayuda a tiempo. Lo primero que tenemos que tener presente es que si yo tengo una pareja, tengo que tener una confianza y un apoyo mutuo, que ese afecto sea mutuo. Si eso no es mutuo, pues entonces alejarte de esas personas que de pronto no te convienen. Que nosotros hagamos una negociación, unos acuerdos, que sean unos acuerdos justos, porque a veces hacemos acuerdos injustos. Y también lo que decíamos, la vida espiritual activa, como pareja y como persona, que sea una vida espiritual no por costumbre, sino una vida espiritual de una relación realmente, de esa conexión espiritual que vamos a encontrar y que realmente nos va a permitir a nosotros hacernos esos exámenes introspectivos que nos van a llevar a tener una relación sana de pareja. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el irrespeto, si nosotros no tenemos respeto mutuo, si no tenemos realmente, si no tenemos esa base, esa jerarquía de valores, realmente nuestra relación siempre va a estar inestable. Entonces hay que buscar apoyo a tiempo. Estamos para aquí para eso, para apoyarlo, porque realmente no sabemos qué está pasando, pero estamos para prevenir, porque ya hay casos que nosotros se nos salen de las manos y ya están en otras entidades, en la comisaría de familia, están en la fiscalía, ya son casos. ¿Por qué tenemos que esperar esos extremos si podemos tomar acción antes, si podemos evitar todo eso, si podemos dialogar, si podemos hablar? Ese diálogo que yo haga con mi pareja o con las personas con las que vivo sea un diálogo sano, un diálogo que me permita a mí encontrar la solución. En estos tiempos de pandemia, este aislamiento, así como subió ustedes saben que la curva, se hizo el aislamiento preventivo para aplanar la curva del virus, ¿verdad? Para que se aplanara. Y ahora creció un virus más, que es el virus de la violencia intrafamiliar. Este virus no tiene cuarentena. Este virus va a millón. Y somos nosotros los que tomamos la decisión de aplanar la curva. Si yo no tomo la decisión, no puedo esperar que la tomes tú. Yo soy la que tomo la decisión de cambiar, de buscar otras opciones, de mejorar mi relación o de alejarme definitivo, pero saber realmente que eso que hice va a afectar a aquellas personas, y que lo que yo haga, la decisión que yo tome, sea una decisión colectiva que beneficie a todos. Y eso es lo que de pronto nosotros tenemos que ayudar a eso que ustedes decían, ese despertar de conciencia que nos va a llevar a un estado de trascendencia, y esa trascendencia nos va a llevar a actuar y ya a modelar, como lo decía Bernardo, a modelar nuestra conducta para que otros también la imiten, ya sean nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, ese era mi aporte por este momento. Muchas gracias. Bien, por aquí tengo una preguntita que nos hacen desde otro canal. Nos dicen, ¿qué debe hacer una tercera persona, una persona externa, si detecta la violencia intrafamiliar? Bien, depende de qué tipo de persona sea. Si es una persona que está en un entorno social próximo a nosotros, bueno, o a la persona que sea violenta o a la víctima, tiene que llamar a las autoridades. Definitivamente es prevenir. Es prevenir que exista algo más grande como un homicidio. Entonces, si es nuestro vecino, si somos vecinos de una víctima, lo que tenemos que hacer es llamar a una autoridad y también hacer partícipes a la familia de la víctima. Si somos familiares, obviamente tenemos que instar a la persona, tenemos que sensibilizarla para que haga las denuncias correspondientes. Y obviamente si necesita algún tipo de ayuda profesional, tiene que tomar ayuda profesional, ya sea psicológica, algún tipo de terapia o lo que sea necesario. Pero lo más importante es detener esta violencia. Entonces todos podemos ayudar de acuerdo a la posibilidad y a qué tan cerca estemos de las víctimas. Pero definitivamente el objetivo principal es detener la violencia hacia la mujer y hacia los hijos. Hay algo más que muy bien,
Algo más, Bernardo, excelente, pero también hay que tener en cuenta, Michelle, esa parte, todo eso que dijo Bernardo, excelente, hay que denunciar, pero también esa persona que denuncia debe antes tener el apoyo un apoyo de las autoridades, tanto o sea, para su seguridad integral. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas que denuncian después son maltratadas, son vulneradas. Entonces hay que tener en cuenta eso, que esa persona debe de buscar también primero estar plenamente ya asegurada de que realmente no va a haber ninguna denuncia contra ella o ninguna toma de decisión contraria contra esa persona. Y miren que los estudios científicos han revelado que denunciar no es exclusivamente de la víctima. Tengamos en cuenta eso, porque ellos son a quienes más se les dificulta esto, porque ellos están vulnerables. Entonces el vecino, el consejero, el amigo, también tiene el deber de hacerlo antes de que pase una tragedia, porque muchas veces, ay, yo que vi todo eso, ay, yo que me enteré y yo no lo hice. Entonces, busque las medidas, que se sienta protegido y haga la denuncia, y de esa manera esa persona le puede agradecer. Así es, incluso en Estados Unidos, no recuerdo ahorita el estado ni tampoco la persona, pero se hizo un caso muy controversial por ahí por los años 80, porque era una muchacha soltera que no tenía novio ni nada, y un día amaneció muerta, pero cuando comenzaron a hacer las indagaciones, la chica estuvo gritando y resulta que en el piso de ella nadie hizo nada. Desde ahí ella fue como un caso muy puntual, que desde ahí comenzaron como en ese estado, al menos en Estados Unidos, fue como que comenzaron a instar a la gente a que si escucha algo llame, pero la gente dice, ay, es que, se excusan en el miedo, en que dicen que ese no es mi problema, pues allá que se maten, y resulta que a veces esa vida pudo haberse salvado y tú no hiciste nada. O sea, creo que esa es una situación más fea que quedar en la conciencia de cada uno. Entonces, por otro lado, iba a decir, a veces está en nuestro entorno, ¿no? Y tratamos como decirle, oye, ya, pues reacciona, pero recordemos lo que dijimos desde un inicio, o sea, si le dices al violento, el violento siempre te pone su excusa. Y la otra persona, el afectado, va a decir, no, porque él ya tiene comprada la excusa del otro, y va siempre a decir, no, es que ya va a cambiar, es que lo que pasa es que está estresado, ¿verdad? O es que lo que pasa es que ella es así, ella la criaron así de pequeñita y por eso es que ahora es violenta, qué sé yo, y tantas excusas que hay, ¿verdad? Entonces, bueno, dejando esa pregunta allí, creo que sí está, a ver, el maltrato. Ya vamos a leerla, ya vamos a terminar estas otras preguntas que están acá. Nos dicen que si solamente los menores de edad se ven involucrados o afectados en la violencia intrafamiliar, y qué consecuencias puede producirles. No, no solamente los menores. Bueno, obviamente la principal afectada es la víctima, ya sea hombre o mujer. Repito, mayormente las mujeres. En segundo término, los hijos son los que tienen unas consecuencias graves también. Sin embargo, no solamente son los menores, no solamente es la mujer y los menores los que se ven afectados de una manera negativa. Muchas veces también es toda la familia. Inclusive muchas veces hay algún tipo de agresión, hasta de homicidios, cuando se meten los otros familiares, se meten a defenderla, y hay un grado de violencia. Cuando ya se superó ciertos niveles de violencia, la otra persona también obviamente agrede porque quiere defender o defenderse o defender a sus familiares. Entonces se ven involucrados todas las personas que están en el entorno social de la víctima. Principalmente es la víctima y los hijos. Pero digo, repito, no solamente ellos, es todo el entorno social. Ok, y la pregunta que está en el chat, Bernardo, me parece también muy interesante. Nos dice por aquí Katiuska, la pregunta es, ¿cómo recuerdas sin dolor el maltrato que pasaste cuando tienes una pareja nueva? Bueno, la pregunta? Aquí sí, bueno, así como yo la entiendo, la voy a responder. Espero
Espero que sea objetivo. O sea, tuve una pareja que me maltrató mucho, pero ahí viene, no estoy recordando eso, tengo una actual pareja ahorita, pero quizás me sigo acordando y me duele, pues, ¿no? O sea, más o menos por ahí va. Así lo entendí. Bien, empecemos con la nueva pareja. A partir de aquí, sí tienes que poner un estatus de prevención. Esto es recomendable, obviamente, para prevenir algún tipo de violencia. En este caso, bueno, yo lo doy en 5 pasos. El primer paso para evitar una violencia es informarse. Es decir, estar bien informados. Muchas veces la ignorancia es la que nos hace ser víctimas de este tipo de violencia. En el segundo punto es generar un estatus de respeto, generar un ámbito de respeto, ¿no? Pero no solamente generarlo, también tienes que exigirlo. Entonces es importante que tú te muevas bajo ese estatus y bajo ese ámbito de un respeto mutuo. En tercer paso, lo mencionamos hace un momento, es no permitir, no consentir ningún tipo de violencia, ni apodos denigrantes, ningún empujón, ningún tipo de violencia por más mínima que sea. En el cuarto paso es establecer claramente tu posición. Es decir, si tú no vas a permitir violencia es porque no la vas a permitir. Como dije hace rato, tienes que romper la cadena, tienes que romper ese estatus de violencia. Pero tienes que ser muy firme para no permitir que esto continúe. En el quinto paso, definitivamente es construir. Es construir un proyecto de vida, es construir un proyecto de pareja, es construir un proyecto de matrimonio. Y es hacerse compromisos, es preguntarle a tu pareja, ¿cómo quieres que sea cómo quieres que sea la vida? ¿Cómo quieres que sea nuestra relación? Y obviamente se tienen que hacer acuerdos mutuos, se tienen que hacer acuerdos entre los dos, pero esto es parte de su proyecto de matrimonio, de su proyecto de pareja. Bien, ahora volviendo a cómo recuerdas sin dolor. Definitivamente, no puedes tener un recuerdo sin dolor si no hubo un proceso de sanación. Forzosamente tienes que sanar esas heridas. Tienes que sanar esa herida, ya sea de la infancia, ya sea de la juventud, o ya sea una herida que te dejó, una huella psicológica que te dejó tu anterior pareja. Pero forzosamente tienes que sanarla. Normalmente el proceso de sanación se da mediante técnicas de perdonar y técnicas de ser perdonado. Tú tienes que perdonarte a ti mismo, pero tienes que perdonar también a la otra persona. Es decir, tú tienes que liberarte de esas cadenas, como te dije hace rato. No puedes avanzar por la vida con basura en la cabeza. A final de cuentas, toda esa basura, toda esa mierda que llevas en la mente, que llevas en tu cerebro, te va a causar emociones de dolor. Tienes que liberarte de todo eso. Si tú no eres capaz de liberarte, entonces déjame decirte que vas a seguir cargando toda la vida ese dolor. Entonces tiene que haber un proceso de sanación. Tienes que cerrar los ciclos. Tienes que cerrar el ciclo y tienes que cerrarlo y sanar. Tienes que sanarte a ti misma. Repito, ya sean heridas de la infancia, de la adolescencia o de una pareja golpeadora. ¿Sí? Si no lo sanas, vas a cargar con dolor toda la vida. Tienes que sanarlo forzosamente para poder avanzar de una manera adecuada con la vida. Si no, desgraciadamente, vas a comenzar a involucrar a tu nueva pareja en vicios, lo vas a empezar a intoxicar con esa basura que llevas. Entonces, sí es por eso tan importante ese proceso de sanación. Si tú no eres capaz de lograrlo con técnicas a ti misma, con técnicas autodidactas, podríamos decir, tienes que buscar una ayuda externa, tienes que buscar una ayuda profesional que logre hacer que tú puedas avanzar sin esa basura en la cabeza. Así es, buenísimo, Bernardo.
y yo creo que por ahí, bueno, no conocemos el caso en su totalidad, no sabemos si esta pareja nueva, qué tiempo, por ejemplo, se esperó también, porque pues es muy importante también saber cuántos años estuve bajo esa influencia violenta o maltratadora, y en qué momento me volví a comprometer con otra pareja. Lo digo porque no es que esté mal, sino que el hecho es que, como tú dices, hay que darse ese espacio para la sanación personal, encontrar, como dices tú, esa niña herida donde está. ¿Sí? ¿Dónde está? Ya sea por una técnica de Ho'oponopono, ya sea porque realizas cualquier terapia o una técnica espiritual, de pronto juntarte con otras personas que han sufrido este tipo de violencias y comenzar también a espiritualmente a sentirte, a subir tu autoestima. Ya, porque no olvidemos, chicos, chicas, lo que resiste, persiste, ¿sí? Como dicen. Entonces, si yo no logro sanar, como dice Bernardo, esta situación y todavía me duele y todavía recuerdo y capaz hasta me siento merecedora de que me vuelva a pasar con la nueva pareja. Y no lo digo porque lo estés pensando en la conciencia, sino que está en el inconsciente, corazón. Entonces, de pronto estoy pensándolo y en qué momento me pasa de nuevo. Entonces, seguramente, como dice Bernardo, todo va a ir en la toxicidad que está mi pensamiento y toda la realidad mía y el entorno se va moviendo para que se cree esa realidad. Recordemos que somos seres totalmente energéticos. No, todo lo que está en nuestra energía, en nuestro pensamiento, lo vamos a ir canalizando hacia nuestra realidad, ya, de no poner atención en ese tipo de pensamiento. Entonces hay que limpiar, como dice Bernardo, hay que hacer una barrida total. No sé, creo que Margarita está teniendo problemas con el micrófono, no la escucho hace rato que tiene problemas. Bueno, ese era mi aporte, por acá no creo que hay otra pregunta. Recuerden que pueden abrir el micrófono nomás, ¿no? Y hacer sus preguntas. Ok, ¿tienes alguna otra pregunta, Michelle? Si no, me gustaría terminar mi participación con un último punto. ¿Sí me escuchaste, Michelle? Sí, lo que pasa es que Margarita está escribiendo, como digo, algo creo que le pasó. Entonces, claro, escuchamos las recomendaciones de tu parte, Bernardo, y si alguien tiene una pregunta, por favor, como digo, pueden pedir, alzar la manito o escribir en el chat, ¿ya? Por favor. Bien, ¿por qué es tan necesario, parar la violencia? ¿Por qué es necesario detener este cáncer social? ¿Por qué es tan necesario romper esta cadena? ¿Por qué hay consecuencias? Desgraciadamente, hay consecuencias que muchas veces las tenemos a la vista, pero desgraciadamente hay otras que no se ven, pero que afectan de sobremanera a la persona y que inclusive muchas veces ni siquiera saben que son consecuencias de una violencia familiar. Entonces, estas me voy a permitir leerlas porque no quiero que se me vaya, que se vaya ninguna. Entonces, ¿qué consecuencias hay si no se detiene la violencia familiar? ¿Qué consecuencias puede existir en caso de que se sigan permitiendo ese tipo de violencia? Bueno, tenemos consecuencias mortales y tenemos consecuencias no mortales. Dentro de las consecuencias mortales tenemos el homicidio, tenemos el suicidio, tenemos un tipo de mortalidad materna y tenemos algún tipo de situaciones relacionadas con infecciones de SIDA o VIH. Esto entra de lo que son las consecuencias mortales. Obviamente todas ellas te llevan a la muerte. Pero también tenemos consecuencias no mortales, como cuáles, como las que afectan la salud física. Lesiones, daños funcionales, síntomas físicos, somatizaciones, discapacidad y obesidad grave. También tenemos trastornos crónicos, como síndromes de dolor crónico, como síndrome de intestino irritable, como trastornos gastrointestinales, como fibromialgias, etc.
obviamente tenemos consecuencias que afectan la salud mental, como que, como el estrés postraumático, como la depresión, como la ansiedad, insomnio, fobias, trastornos de pánico, disfunción sexual, autoestima baja, abuso de sustancias como el tabaco, como el alcohol y como las drogas. También hay un tipo de comportamiento sexual arriesgado que también afecta mucho, sobre todo a las jovencitas. A través de esa depresión y de esa ansiedad, muchas veces caen en una inactividad física y por consecuencia caen en un tipo de obesidad al comer en demasía. Esto obviamente tiene consecuencias posteriores como diabetes, hipertensión, etcétera. ¿Sí? También tenemos algún tipo de consecuencias en la salud reproductiva, como embarazos no deseados, como infecciones de transmisión sexual o VIH, algún tipo de trastorno ginecológico, hay riesgos de aborto cuando la mujer está embarazada, hay abortos espontáneos, también hay bajo peso del producto al nacer y algún otro tipo de enfermedades que están relacionadas con la salud reproductiva. Si se dan cuenta, son muchas las consecuencias, tanto mortales como no mortales. Y obviamente dentro de lo que son depresión, ansiedad, este tipo de cosas, traen otras consecuencias arrastrando. Es por eso la importancia de que debemos de parar ya a todo tipo de violencia. Tenemos que comenzar a sanar nuestra familia. Tenemos que comenzar a sanar a nuestros niños, a nuestras mujeres. Por ende, vamos a comenzar a sanar nuestra sociedad. Esto te va a llevar a otro tipo de calidad de vida. Pero es ya, o sea, tienes que alzar la voz ya y tienes que detener este tipo de violencia ya. Buenísimo, Bernardo. Así que Estoy aquí. Está súper claro. Sí, Margarita, ya te oímos. Ya te oímos. Creo que Bernardo había concluido ya. Nos había dado su última recomendación. Definitivamente no callar, poner un pare a toda esta situación. Creo que es notorio cuando están agrediendo nuestra intimidad de cualquier forma, cuando están agrediendo nuestro ser. Creo que no es necesario que nos lo diga el amigo o la amiga o creer que a nosotras no nos va a pasar algo tan grave, ¿ya? Como que, no, es un golpecito nomás, tampoco para irme a la clínica. Ay, voy a tapar esto con un poquito de base y no se nota. Entonces, si ya empezamos a cubrir esa pequeña acción, pues no creo que estamos tan lejos de que pueda ocurrir algo mayor. Como dijo Bernardo, somos seres graduales. Y también, pues, a veces en lo negativo, me duele decirlo, pero yo siempre, cuando digo a mis clientes, a mis coaches, les digo yo, bueno, sé que te estás desafiando con algo nuevo, pero somos seres adaptables y definitivamente también adaptables a veces a cosas negativas, ya como lo son este tipo de violencia o este tipo de maltratos, ¿ya? Y recordemos que a veces la violencia trae muchas cosas, no solamente violencia por sí, sino que a veces, como dice Bernardo, trae insultos, trae infidelidad, trae maltrato de los niños, definitivamente una poca gestión de las emociones del ser humano. Entonces yo creo que siempre, como digo, no permitir y saber hablar a tiempo, si algo detectas que no está bien, poder apoyarte en una persona que lo pueda hacer, ya poder apoyarte en algún líder religioso o quizás poder apoyarte en alguien, tienes amigos abogados, alguien que te recomienden, mira cuáles son tus derechos, ya mira cuáles son las ventajas que tú puedes obtener al momento de que si hablas, qué protección te pueden ayudar también, porque a veces sentimos, lo que pasa es que sentimos como diría yo, este desaliento. Y por ejemplo, acá en mi país se da mucho, ¿no? De que decimos, lo que pasa es que si lo agarran preso hoy, sale mañana y me masacra, ¿sí? Porque a veces nuestras leyes, lamentablemente, que si no llegas con un ojo afuera, no hacen nada. Y esto también hay que decirlo, ¿ya? Entonces, tú como mujer, si estás siendo violentado, tú hombre, si estás siendo violentado, ve buscando tus testigos con tiempo. No busques que te pase algo mayor para recién denunciar. Ve buscando tus testigos y saca tu boleta de auxilio.
donde tu boleta de, ¿cómo es? Distanciamiento también hay una, ¿no? Entonces, que esa persona no se pueda acercar a ti y a tus hijos, pero eso sí cuando ya has tomado la decisión. No es que vas a estar en el término y vuelven, que tal vez lo perdono, que ya va a cambiar. Como dice Bernardo, eso es comer mierda, comer basura, comer excusa. Así que ya olvidémonos de eso. A veces caemos en este tipo de situaciones porque tenemos precisamente baja autoestima. Si sabemos que es un problema de autoestima, entonces, bueno, chévere, vamos a trabajar en aumentar nuestra autoestima. Y sabemos que el tipo nos desvalorizaba. Ah, bueno, ¿qué puedo hacer yo para comenzar a valorarme? Para comenzar a sentirme hija de Dios, a sentirme un ser de luz, un ser luminoso, que tiene un propósito en esta vida. Ya, porque el propósito en esta vida no es para que tú vengas a ser golpeada. El propósito en esta vida no es para que te humillen. Eso no, o sea, eso, como dije hace un momento, quizás a veces escuchamos, no, aguanta nomás que así mismo es el matrimonio. Así no es. Así no es. Entonces, si tú te sientes merecedora de tan poquito, algo está mal en ti. Y es el momento en que reacciones, en que tomes una decisión, en que en realidad comiences a ver el valor que hay en ti y decir, yo sí puedo, si muchas mujeres han podido solas y sacar adelante hogares de 3, 4 niños solas, con las ayudas de la comunidad, con las ayudas sociales, qué sé yo, han logrado salir. ¿Ya? Entonces no sientas que tú no puedes, no te tires bandera negra antes de tiempo, por lo menos inténtalo, ¿sí? Pero no toleres más violencia en tu vida. Margarita. Exacto, exacto, total de acuerdo. Sobre todo nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros como mujer tenemos que tener en cuenta que tenemos un valor incalculable. Nuestro valor sobrepasa la piedra más costosa. ¿Quién sabe cuál es la piedra más costosa y cuánto vale? ¿Saben cuál es la piedra más costosa? Es el diamante rojo. Y valemos más que eso, porque fuimos compradas a precio de sangre, ¿verdad? Fuimos comprados todos. Y si yo me valoro, el otro me valora. Así lo dijimos. Y también tenemos que tener en cuenta que yo no me puedo dejar afectar, porque si yo le doy poder al otro, quiere decir que yo, como lo decías ahorita, Michelle, es que yo me siento inmerecedora, me siento poca cosa, y no podemos sentirnos así. Nosotros valemos mucho. Tenemos que también buscar esas promesas que Dios nos ha dado en esos versículos bíblicos donde habla de la importancia de nosotros, de tener esa estima fortalecida de valores, de estar agarradita ahí de Dios, que es la base espiritual. Y además de eso, tener en cuenta que si yo no tomo acción, yo también voy a dañar a los que están en mi círculo, a mi alrededor, los que están en mi contexto, los voy a dañar. Entonces no temas. Si le temes al agresor, el agresor te sigue dañando. Enfréntalo, pero de la mejor manera. Como lo dijimos, no vayas a los gritos. Recuerda que responder y reaccionar es diferente. Cuando yo respondo, lo hago conscientemente. Cuando lo reacciono es inconscientemente. Y esa reacción que yo haga inconsciente, puedo herir al otro, puedo dañar al otro. Y entonces cuando lo he dañado y me he dañado yo, ahí sí que el problema se ha agudizado más. Es importante también que no te cuestiones a ti mismo ni te culpabilices, porque todo lo que nos dice el agresor es para que te bajen los niveles de autoestima, y es allí donde tienes que trabajar sobre ti. No puedes creerle todo lo que te diga él, porque él está herido y quiere herirte y quiere dañarte, quiere sacarte de esa comodidad para que estés destruida. Entonces no te puedes dejar destruir. Vales mucho, vales más que ese diamante de oro, que ese diamante rojo, que es la piedra de todo el mundo, la más cara. Y aún vales más que eso, tienes un precio incalculable. Y Dios siempre te quiere bien. Así como lo dijo Michelle ahorita, Él quiere lo mejor para nosotros. Si yo atraigo y soy vibración con el otro, si lo miramos desde esa perspectiva. Y si lo miramos desde la PNL también, yo atraigo lo que yo quiero, ¿verdad? Si yo me creo poca cosa, atraigo a mí una persona que también se cree poca cosa. Pero si yo me creo que valgo mucho, atraigo a mí esa persona que también vale mucho. Y es muy bonito cuando Dios te empieza a dar lo que realmente tú quieres, ¿por qué? Porque desechaste y te diste cuenta, hiciste un stop, te paraste en la brecha, tomaste acción, porque nosotros
como lo dijo ahorita también Michelle, nosotros somos capaces de muchas cosas. Aún si no tuviéramos manos, no tuviéramos piernas, no tuviéramos ninguna parte física, aún así podemos hacer, podemos accionar, podemos cumplir nuestros sueños. No dejes que los demás te roben tus sueños. No dejes y no le des poder a nadie. No dejes, no le des poder y no te dejes nunca, pero eso sí, no lo hagas, no pagues violencia por violencia. Y el perdón, también lo hablaban ustedes, lo hablaba Bernardo, el perdón. Perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin dolor. Recuerda esa situación, yo la recuerdo. ¿Por qué la recuerdo? Para que me ayude, porque me sirve de aprendizaje, porque me empodera, porque realmente puedo enseñar a otros que pude salir de esa situación y pude salir victoriosa, pude salir más fortalecida. Entonces, no te dejes porque vales mucho. Lo mismo que los hombres, porque aunque no lo crean, también los hombres son vulnerados en sus derechos, aunque es en la minoría, lo mismo los niños, los ancianos también, aunque en un porcentaje mínimo. No se dejen vulnerar, no dejen que el agresor que esté ahí con ustedes también le haga daño a ellos, porque ellos también se les va a dañar su psique y su estado mental, y eso no les va a permitir alcanzar sus sueños. Eso les va a permitir hacer cosas que realmente no son las que vienen adecuadas con su proyecto de vida. Entonces, básicamente es eso. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Excelente, chicos, chicas. Bueno, por ahí alguien más que quiera dar algún tipo de opinión o pregunta, quizás las personas que participaron, sí. Bueno, ya nos dijo aquí Eugenio que estaba contestada su pregunta. Por ahí me gustaría saber si Katiuska quedó contestada su pregunta también, o alguien más que desee participar. Mientras lo hacen, pues darle las gracias aquí a Bernardo, a Margarita por su participación, muy agradecida yo de corazón, y decirles pues a todas las personas que estamos acá que Bernardo es un coach de México. Él da sus servicios para ayudar mucho a las personas a encontrar su propósito de vida. A mí me parece excelente porque este tema que justamente tratamos, como dije en un momento, a veces salimos del problema de la violencia, pero resulta que nos encontramos ahora como sin rumbo, sin propósito. Entonces, qué importante es tener esta ayuda. En caso de Bernardo, pues que es un coach de vida, que nos puede ayudar en esos temas, y bueno, planes de negocio también, pues si has decidido salir de una situación de violencia y comenzar a emprender, también te puede ayudar Bernardo Grimaldo desde México. Entonces lo encuentras como Bernardo Grimaldo en Instagram, lo encuentras como, ¿cómo es Bernardo tu página? Propósito de vida, ¿verdad? ¿Sí? Tu propósito de vida es en Instagram. Ajá. En Facebook, Bernardo Grimaldo. Ok. Bernardo Grimaldo, lo tenemos allí, ¿no? Quien les habla, Michelle Torres, también soy coach en PNL, aplico técnicas de PNL para poder empoderar tu vida, líder motivacional internacional también, y pues dispuesta también a apoyar en todos temas que se requieran. Por acá me están escribiendo, pero también darle las gracias a Margarita, por acá, Margarita Orozco. Ella es psicóloga de Colombia y también aplica pues técnicas de PNL, y pues también, chicos, chicas, si alguien está interesado en también hacer algún tipo de terapia o buscar ayuda en pareja, también acá se pueden comunicar con nosotros. Yo ya les voy a poner por acá los datos para que puedan recurrir, o por lo menos avisarle a alguien de su entorno que crean conveniente. Ahora sí les dejo la participación antes de leer lo que nos escriben en comentarios. Creo que Olaris nos quería decir algo. Olaris. Sí, buenas noches. ¿Sí? Agradezco la invitación nuevamente y de pronto compartir algo alusivo a lo que decía Margarita, y es que en la palabra de Dios está una frase tan cortica, pero que a mucha gente le cuesta trabajo tenerla en cuenta, y es: no hagas a los demás, la regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Y la verdad es que el mundo y las personas que están en él actualmente viven como para ellos mismos y no piensan en los demás. Que lo que hacen afecta a los demás, y el maltrato físico es algo que es tan común
y se ha vuelto como normal, pero no es normal. Dios no le agrada ese tipo de maltrato de ninguna clase. Y eso que ustedes han compartido es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta y puedan salir de ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las generaciones van a continuar y cada día va a ser peor si eso no se corrige. Entonces nosotros como agentes, yo como soy docente de niños pequeños, comenzar a formar a los niños de que hay otro tipo de relaciones que son relaciones saludables que hay que fortalecer desde la familia. Eso quería compartirles. Muchísimas gracias. No escucho ahora. Ahí también no escucho nada. Agradecen también. No escucha, algo pasa Hola. con Margarita. Hola. No escucho nada. Nosotros sí te escuchamos, posiblemente sea tu dispositivo. Nosotros sí te escuchamos, Margarita. Ella está teniendo problemas hace rato. Hola. Déjame, le escribo por el chat. Ok. Bien, solamente para reafirmar un poquito lo que decía Olaris. Es cierto, Hola. desgraciadamente Hola. somos un país, bueno, somos una cultura que desgraciadamente se ha caracterizado por el egocentrismo. Solamente estamos pensando en nosotros, en todas las cuestiones, en el dinero, en las relaciones, en el amor, en la salud, lo queremos todo para nosotros. Primero pienso en mí, después en mí, luego en mí y al último en mí. Desgraciadamente, esta falta de empatía es lo que es lo que hace que tengamos ciertas actitudes hacia los demás. Y desgraciadamente ha acrecentado ese egocentrismo que no pensamos en nadie, ¿sí? Volviendo a lo que es el tema de la violencia familiar, un aspecto importante de un violentador es que se cree dueño de la verdad. Es decir, su ego lo hace creerse dueño de la verdad absoluta. No tiene empatía con las demás personas. Desgraciadamente, esto lo hace agredir a los demás porque no permite ningún tipo de respuesta, no permite ningún tipo de comportamiento que no sea similar o que no sea lo que él quiere. Sin embargo, eso es una cuestión cultural en toda América Latina. Eso lo vemos principalmente en nuestros políticos, pues principalmente en los políticos, allá háblese de gobernadores, presidentes municipales, presidentes de los países, ¿no? Solamente para ellos quieren los beneficios. Desgraciadamente, toda esa imagen, todo ese ejemplo se va reflejando hacia nuestros jóvenes. Pero ustedes como educadores, los que son educadores, tienen un poder importantísimo. ¿Por qué? Porque son los niños los que pueden cambiar todo ese tipo de situaciones. Posiblemente no veamos cambios hasta dentro de 2 o 3 o 4 generaciones, pero si lo hacemos ahora, si rompemos esos paradigmas ahora, si rompemos esas cadenas ahora, entonces podremos ver dentro de 2, 3 o 4 generaciones un cambio importante. Y es importantísimo que entendamos, sobre todo, yo inculco mucho lo que es la tercera etapa del desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque aquí es cuando realmente se comienza a formar el niño, ¿sí? En esa tercera etapa de los 6 a los 12 años es preponderante los ejemplos, las palabras. Aquí entra de forma importantísima lo que le llaman el efecto Pigmalión. Es decir, lo que yo pienso del niño, eso es en lo que se va a convertir, ¿sí? Por eso si al niño le dices eres un burro, eres un tonto, eres un vago, en eso se va a convertir. Contrario, si le dices eres exitoso, hijo, tú puedes con eso y con más, bla, 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 entonces en eso vamos a convertir a nuestros niños. Pero básicamente toda la fuerza, todo el cambio reside ahorita en esos niños que están en esa tercera etapa del desarrollo. Ahorita es cuando realmente comienzan a formarse esos adultos, en esa edad. Son importantes las otras etapas. ¿Por qué? Porque en la primera etapa aprenden lo que es el respeto a la autoridad.
La segunda etapa, de los 3 a los 6 años, que es la segunda etapa del desarrollo, aprenden lo que es el respeto a las reglas. Es importante que ustedes, educadores, en conjunto con los papás, enseñen al niño, ¿sí? Bueno, más bien enseñen primero a los papás. Primero tienen que educar a los papás para que ellos puedan enseñar al niño. Ustedes tienen que enseñarlos a enseñar, ¿sí? Es importante que sí conozcan ese tipo de información. A ver, papá, tu hijo de los 0 a los 3 años tiene que aprender el respeto a la autoridad. ¿No quieres que te haga berrinche? Bueno, de los 3 a los 6 tienes que enseñar el respeto por las reglas. Hay reglas en este mundo. Para todo tenemos reglas de tránsito, tenemos un bando de policía y buen gobierno, tenemos una constitución política, en fin, tenemos una serie de reglamentos. Entonces es importante que ellos conozcan. Esta es la base para que ellos se formen, ¿sí? Y es importante, repito, niños de 6 a 12 años, todo lo que ustedes les digan ahorita va a ser su formación como adolescentes y como futuros adultos. Entonces, si hago esa invitación a los que son formadores, a los que son coaches, maestros, inclusive los mismos padres de familia, que tengan esa información y ese contacto con los profesores, ¿sí? Que se documenten, que estudien, que agarren un libro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el beneficio va a ser para sus niños. Si tú quieres un hijo exitoso, pues tienes que darle bases para que sea exitoso, ¿sí? Digo, desgraciadamente, si tú de los 6 a los 12 escucha palabras como que eres un tonto, eres un flojo, eres un vago, desgraciadamente en eso lo vas a convertir. Ok, Bernardo, por acá voy a leer lo que nos escriben en el chat. Por acá, bueno, Katiuska nos decía que sí está contestada la pregunta que hizo hace un rato, que bueno, que ella por ahí no es una conducta que siempre la está sintiendo, que por ahí a veces nomás se acuerda. Claro, pueden ser secuelas también, ¿no? De toda esta situación que hablamos hace un momento. Por acá agradecen, gracias por la invitación, Margarita, gracias, muy buena conferencia. Por acá, gracias a los 3 por sus aportes y el tiempo que nos aportan para compartir sus conocimientos en pro de las personas. Y Ana Delia nos dice que solo agregar que no es solo no hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hagan, va un poco más allá. Es también no pensar en hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hagan, ya que se ha demostrado que nuestro pensamiento es creador. ¿Sí? Y decirle a Katiuska que habilite su cámara y su micrófono para que pueda hacer un aporte en video que está preguntando. Sí, definitivamente, Anadelia, pensar en condicional, ¿no? No me gustaría tal cosa, entonces actuar de esa forma para recibir lo mismo, ¿no? Como dijimos, somos creadores de una realidad por medio de los pensamientos. Ahí está Katiuska. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, Sí, Katiuska. Sí te escucho. Ok, perfecto. Yo, aportarles un poquito, yo soy víctima de violencia familiar. Tengo el gusto de conocer al doctor Bernardo y mi psicóloga, la doctora Margarita, excelentes personas. Mi aporte sería que en el momento en que la persona sienta que algo está pasando, que algo no está bien en una relación, lo mejor, porque las personas no cambian. Las personas no te van a decir, oye, sí, hoy voy a estar bien, mañana no. Entonces lo que va a causar es un círculo vicioso de voy, ven. Eso no sirve. Si algo aprendí con mi psicóloga, Margarita, que le doy muchas gracias por todo lo que hace por mí, es que cuando te sientas mal, lo mejor es ir. Vete de la parte donde te sientes mal, porque si no, más adelante te va a causar mucho daño. Ante todo, apegarse a Dios de corazón, con mucho amor, apegarte a Dios, que Él te ayuda a salir de ese proceso tan fuerte. Cuando hice la pregunta, la hice fue por pequeños momentos que me pasan, pero me agarro nuevamente de la fe de Dios y que aprendí en ese proceso largo
que después de la tormenta viene el sol y que después de todo lo malo siempre llega algo mejor. No te quedes conformándote con lo malo. Vete, que tú vales mucho, tú puedes, y de verdad muchas gracias por esta charla, me pareció súper interesante, súper excelente, gracias por la invitación, gracias al señor Bernardo, que ya he hablado con él, es una excelente persona, igual a la doctora Margarita, de verdad muchas gracias por su labor, Dios me les pague. Gracias. Pronto también te atenderá Michelle, ella también es excelente. Sí, agradeciendo sobre todo también a las personas a todos los que han estado en esta sala, algunos ya se han ido, y pues llevamos, más o menos ya íbamos a tener 2 horas aquí hablando. Gracias por el aguante. Así que bueno, por acá también muchas gracias Margarita por la invitación, nos dice Carmen Serrano. Y agradecerles a todos los que han participado, a todas las personas que también me enviaron esas preguntas y también las pudimos discernir acá, muy chévere toda la participación de todos, y pues como dijimos, vamos a compartir esto en redes sociales también, para que nos ayuden compartiendo, nos ayuden poniendo en sus muros, dándole me gusta y compartiendo para que llegue a muchas otras personas que les puede servir. Recordemos que, como decíamos hace un momento, somos cómplices si no hacemos algo, si no movemos, no tomamos acción de alguna u otra manera, sí, estamos viendo o sabemos de algún caso de violencia. Agradecerles infinitamente, por ahí he puesto nuestros datos, para que nos puedan buscar en Instagram, nos puedan seguir, y bueno, a las personas pues obviamente que han sido invitadas también por alguno de los 3, ponerse de acuerdo con cada uno por si hay alguna otra duda o pregunta, que pues podemos hacerla en días posteriores a esta charla, podemos ir contestando también, porque a veces pues hay situaciones, hay cosas que de pronto se quedaron, no nos apena decirlo o algo, y bueno, podemos hacerlo de manera interna. Así que ponte de acuerdo con cualquiera de las 3 personas que hemos estado aquí, los disertantes, para poder canalizar esas preguntas. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Les envío un abrazo y pues vamos a tener una próxima conferencia para la cual igual seguiremos invitándolos, ¿no? Porque esperamos puedan participar. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Pues igual agradecer a todos y hacerles una invitación. Cualquier cosa estamos para servirles. Si tienen dudas, si necesitan algún tipo de ayuda, con Michelle. Michelle es un excelente coach. La conozco de hace mucho tiempo. Igual Margarita, hemos trabajado juntos. Hemos hecho terapias a distancia, y hemos ayudado a muchas personas. Entonces, igual, reiteramos la invitación. Si necesitan ayuda de cualquier tipo, háganoslo saber. Estamos para ayudarles, estamos para servirles. Un abrazo y gracias por todo.